nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro tema. Estábamos tratando de reflexionar un poco sobre la ascensión del Señor a los cielos, y les comentaba que la verdad es uno de los hechos más portentosos, podría yo decir, de la estancia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y de esa manera como Él partió hacia los cielos, ¿no? Con esta última prueba que Él nos da de su estancia en esta tierra, pues no hay nada que cuestionar, ¿no? Por eso han pasado 2000 años y nadie ha cuestionado su ascensión a los cielos. Y fíjense, ojalá y pudiéramos imaginarnos esto. O sea, ahorita el Señor, Él está en el cielo. Sabemos que Él está en todas partes, pero por querer, como dijera, ubicarnos un poquito en un lugar, imaginemos el cielo, imaginemos a nuestro Señor Jesucristo en este momento a la derecha de Dios Padre, ¿sí? Eso lo tenemos muy claro en la Sagrada Escritura, ¿no? Que Él ascendió a los cielos para estar a la derecha de Dios Padre. Imaginemos ahorita en este momento, si Él quisiera mostrar sus llagas a Dios Padre, pues no como no como un trofeo de victoria, sino como una insignia, una insignia, ¿verdad? De su poder tan grande de intercesión que Él tiene en este momento, ¿no? ¿Sí? Él, por eso es nuestro gran intercesor, ya que Él tiene las huellas de su sufrimiento, de su pasión. Por eso podemos decir que la noche en que Él estuvo en el huerto de los olivos, oró como si ya estuviera en la mansión eterna, ¿no? Eso a veces es un poquito difícil tratar de visualizarlo, pero eso es, ¿no? El Señor Jesús, esa noche, esa oración tan comentada que se ha hecho a través de estos años, ¿verdad? En el huerto de los olivos, fue un momento que más bien lo deberíamos de ubicar en la mansión eterna, a la diestra de Dios Padre. Esa plegaria hermosa que Él dirigió al cielo cuando levantó sus ojos, ¿verdad? No fue la de un moribundo, no fue la de una oveja trasquilada, golpeada, ¿no? Sino fue la del Redentor, la del Cordero de Dios, pero ya ensalzado en la gloria de Dios Padre. Yo quisiera leerles un poquito este pasaje del Evangelio de San Juan, que está en el capítulo 17, verso 20. Bueno, ahí empieza, donde nos habla de esta oración que les estoy comentando. Y fíjense lo que dice. Dice: pero no ruego solamente por estos, sino también por aquellos que han de creer en mí por medio de su predicación. Que todos sean una cosa, que todos sean una misma cosa, y que como tú, oh Padre, estás en mí, yo esté en ti, y así sean ellos una misma cosa en nosotros, para que crea el mundo que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean una misma cosa como lo somos nosotros, ¿sí? Está hablando de nosotros, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿sí?
en la realidad eterna, para que sean una misma cosa como lo somos nosotros. Yo estoy con ellos, sí, y tú estás en mí, a fin de que sean consumados en la unidad, y conozca el mundo que tú me has enviado, y amándolos a ellos como a mí me amaste, oh Padre, yo deseo que aquellos que tú me has dado estén conmigo allí mismo donde yo estoy. Y ese yo estoy se refiere al cielo, para que contemplen mi gloria, cual tú me la has dado, porque tú me amaste desde antes de la creación del mundo. Oh Padre justo, el mundo no te ha conocido, yo sí que te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo por mi parte les he dado y daré a conocer tu nombre, para que el amor con que me amaste en ellos esté y tú en ellos. De veras que es una oración hermosísima que nos debería de dar a todos una gran confianza. Esa confianza de saber que así como el Señor ahorita está en el cielo, a la derecha de Dios Padre, nosotros también podemos estar en el cielo. Este es un legado, este es algo que Él nos ha dejado, que desgraciadamente muchos no hemos entendido. Porque de veras, ¿y saben por qué se los digo? Porque si lo hubiéramos entendido, si la mayoría de esta humanidad lo hubiera entendido, las iglesias estuvieran abarrotadas todos los días. Este mundo, pues, no estaría como hoy estamos, de veras. Porque sería un mundo de una hermandad hermosísima, sabedores de que pronto estaremos en el paraíso, pronto estaremos en el reino de los cielos. Por eso dice, fíjense lo que dice aquí el tema, en el cielo sería no solamente, hablando de ese momento de la ascensión, nos dice aquí el tema, dice, en el cielo sería no solamente un abogado de los hombres delante del Padre, sino que también enviaría al Espíritu Santo como abogado del hombre delante de él, ¿sí? Ese es el gran poder, ¿sí?, de tener un abogado en el cielo, que Él nos va a mandar, nos manda lo que nosotros necesitemos, lo que a nosotros nos haga falta. Pues de veras que qué triste que lo hemos despreciado, todos esos dones que Él nos ha dado, y que de alguna manera por nuestra maldad, por nuestro pecado, por todo lo que hemos hecho en estos 2000 años de historia, pues todo eso, pues no es que lo estemos perdiendo, ¿no? Pero sí como que lo estamos alejando de esta realidad humana. Y es esto lo que estamos viviendo hoy, las consecuencias, ¿no? Dice, Cristo Jesús, a la diestra del Padre, representaría a la humanidad ante el trono del Padre. El Espíritu Santo, habitando con los fieles, con los hombres, acá en esta realidad, representa en ellos al Cristo que fue al Padre. O sea, hoy nuestra carne humana, nuestra sangre humana, nuestra humanidad tiene un abogado, tiene alguien quien nos representa en el cielo, ¿sí? O sea, estamos en ese interactuar, ¿no?, con Él en el cielo. Por eso es importante la oración, porque interactuamos con Él para llegar al Padre, ¿sí? ¿A través de quién? A través de Cristo, ¿sí? Porque Él está en el cielo. Pero fíjense, esto es bien hermoso porque esa interactuación, podríamos decir así, ¿verdad? También la de Él
se va a dar en nosotros, Él va a interactuar también en nosotros. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Por eso es que Él nos mandó al Espíritu Santo, ¿sí? Por eso dice, ¿verdad? Cristo a la diestra del Padre representaría a la humanidad ante el trono del Padre. Y el Espíritu Santo habitando en nosotros representa en nosotros a Cristo que está en el Padre. En la ascensión, en ese misterio, que pues yo me atrevo a decir que muchos no hemos entendido, en ese misterio de la ascensión, Cristo elevó al cielo, elevó a nuestro Padre Dios todas nuestras necesidades. Fíjense nada más que hermoso. Él llevó todas nuestras necesidades habidas y por haber de toda la humanidad. Porque para empezar, Él todo lo vivió en carne propia, ¿sí? Por eso dice, merced al Espíritu, Cristo el Redentor sería llevado a los corazones de todos aquellos que quisieran poner su fe en Él, ¿sí? Por eso San Agustín dice, ¿no? Él nos sacia, Él nos llena, ¿sí? El ser humano sufre un vacío abismal cuando trata de llenarse, cuando trata de satisfacerse con las cosas de este mundo. No nos va a llenar nada, no nos va a satisfacer nada de este mundo. Solamente Cristo el Señor. Porque Él es el único, ¿verdad?, que nos llena, que nos sacia, ¿no? Como se lo dijo a la samaritana, ¿no? ¿Sí? El que tome de esta agua jamás volverá a tener sed. Luego nos dice que Cristo el Redentor es llevado a los corazones de todos aquellos que pongamos nuestra fe en Él, y que además la ascensión daría a Cristo el derecho de interceder poderosamente por los mortales. O sea, Él con su pasión, muerte y resurrección adquiere el derecho ante Padre Dios de interceder de una manera poderosa por todos nosotros, teniendo pues un gran sumo sacerdote que ha pasado a través de los cielos, ¿verdad? El Señor Jesús, el Hijo de Dios, pues retengamos, ¿verdad?, esa profesión de fe, esa profesión de lo que Él nos ha dado. Porque no tenemos, y eso lo dice también la carta a los Hebreos, ¿no? Porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, sino un sacerdote que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza. Claro, solamente sin pecado, ¿verdad? Pero Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestras fragilidades, porque Él lo vivió en carne propia, decía. Él vivió esas tentaciones que todos conocemos. Si alguien lo quiere leer, eso está en Hebreos 4:14. Ahí nos habla de estas flaquezas, de estas tentaciones que Él sufrió, ¿sí? Pues ojalá, ¿verdad? Y este pequeño panorama que, pues, yo les he explicado con ayuda de Dios, con ayuda del Espíritu Santo, ojalá y les sirva para entender aquello que podemos perder, aquello que si no nos esmeramos por entregarnos al Señor, pues lo podemos perder. Y fíjense, hay otra cosa también que yo quiero que reflexionemos, que recapacitemos, porque yo también la primera vez que leí este texto, hace ya algunos años, ¿verdad?, que es de la primera carta de Pedro, el capítulo 1, versos 18, 19, 22, 23 y 22, 23, pues me di cuenta, ¿no? Me di cuenta de lo que Cristo ha hecho por nosotros, del gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para salvar nuestras almas. Qué hermoso lo dice Pedro. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro, como la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como la de un cordero
sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, por medio de Jesucristo, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Aquí, pues yo siento que es muy importante que meditemos cómo Dios, para salvar al hombre, pues nuestro Padre eterno que nos ama tanto, Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarnos. Y fíjense, de veras, aquí yo quiero que observemos un detallito que parece muy simple, pero es muy, muy importante. Nuestro Padre Dios, que ha mandado a Jesucristo su Hijo a morir en la cruz para salvarnos, sin embargo, por un solo pecado mortal, Dios permite que el hombre se condene a una eternidad de infeliz tormento. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuánto ofende a Dios el pecado? ¿Cuánto lo ofende de veras? ¿Sí? Él mandó a su Hijo para salvarnos. Pero si nosotros no aceptamos esa salvación, no aceptamos esa gracia de Dios, por un solo pecado, Él permite que nosotros nos condenemos por toda una eternidad. Por eso, pues nos debemos hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto le ofende a Dios nuestros pecados? Por eso debemos de ser obedientes, lo que dice Pedro, ¿no? Lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? Todos debemos de ser obedientes a sus leyes, a sus mandamientos y aprovechar este tiempo de misericordia. Aprovechar estos años, esta vida corta a lo mejor de muchos años, debemos de aprovecharla. ¿Para qué? Para acercarnos a Él, para pedirle perdón. Yo por eso no me cansaré de decirles, aún es tiempo. Mientras estamos vivos, tenemos la gran oportunidad de acercarnos a Él. El otro día, fíjense, les comento algo rápido. La otra vez me comentaba una persona, yo siempre les digo, ¿verdad?, que cuando tengan un enfermo, siempre se acerquen a él, le lleven al sacerdote, platiquen con él, recen con él. Y una de esas personas me decía que él, estando con un moribundo, una persona le decía, más bien no le decía a él, ¿no?, sino que él hacía este tipo de oración, ¿no?, ya en su agonía, y le gritaba a Dios, le pedía a Dios una hora. Señor, le decía, dame una hora, Señor, dame una hora nada más de vida, Señor, dame una hora, ¿no? Y la persona que lo estaba acompañando, pues, como dijera, pues le entró esa curiosidad, ¿no? Pensar, bueno, ¿y para qué quiere una hora, no? Y entonces se acercó a él y le preguntó, dice, oye, su hermano, dice, pero, pues, ¿para qué quieres una hora, no? Dice, quiero una hora para ir a una misa, Híjole, a mí cuando me lo platicó, de veras que me enchinó la piel, ¿no? Porque digo, ¿cómo es posible, verdad, cuando ya estamos en agonía? Y yo creo que sí pasa esto, y a lo mejor a muchos les ha de pasar. Cuando ya están en ese momento, agonizando ya para morir, ya entregando las cuentas de su vida, porque así es, a veces no queremos aceptarlo de esa manera,
pero en ese momento sentimos cómo vamos ya a entregar las cuentas de nuestra existencia. Y es por eso, ¿verdad?, que si no estamos preparados, nos entra un terror terrible, una angustia terrible, una desesperación, ¿no? Como después les voy a platicar una historia, les adelanto un poquito de la tragedia del Everest, de lo que les pasó a estas gentes por no obedecer, ¿sí? Por no obedecer, pues muchos de ellos tuvieron que morir en esa montaña, ¿sí? Pues a veces esto mismo le pasa a la gente, ¿verdad?, a nuestros hermanos, ¿sí?, que en ese último momento quieren arreglar su salvación, cuando esta fue tarea de toda la vida. Tuvimos todo el tiempo del mundo, ¿sí?, toda una vida para arreglar el gran problema que todos tenemos. ¿Cómo vamos a salir de este mundo? ¿Sí? Nuestra salvación. Y a veces en ese momento, pues algunos piden una hora. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Nosotros no conocemos, ¿verdad?, pues los pensamientos, las decisiones de Dios, pero pues algunos, pues sí se los ha concedido, yo les he dicho, ¿no? Les hablaba el otro día del rey ese, ¿no?, que Dios todavía le concede 15 años de vida, ¿no? Pero algunos, pues también lo hemos visto, porque tenemos testimonios de esto, que a algunos ya ni una hora se les concede. ¿Por qué? Yo únicamente les puedo decir que porque no buscamos a Dios en toda nuestra vida, porque le dedicamos más tiempo al mundo, a nuestro pecado, y por eso en ese momento nos quedamos tristes y abandonados como los del Everest. Pues con esto terminamos ese tema y vamos a tratar de adelantarle un poquito al siguiente tema que nos habla de qué es el reino de los cielos. Y yo para explicarles un poquito de este tema, quise tomar la homilía del Papa Francisco, ¿sí?, del 26 de julio del 2014, donde nos habla él pues bastante de esto, ¿no?, de qué es el reino de los cielos y cómo qué hacer, ¿verdad?, qué hacer para poder llegar allá. Y él toma un ejemplo de unas parábolas que están en la Sagrada Escritura. Él dice que esto es algo similar al tesoro escondido en el campo y de la perla de gran valor que tienen como protagonistas a un hombre campesino y a un rico comerciante. El comerciante, pues sabemos, ¿verdad?, que siempre busca objetos de valor, objetos que sacien su belleza, y muchas veces en esto nos dice aquí el Papa que hay quienes le dan vuelta al mundo sin rendirse, con esperanza de encontrar aquello que están buscando. Y a lo mejor esto puede ser años y años, ¿verdad?, y andan buscando ese tesoro, ¿no? También nos habla del otro, ¿no?, el campesino. El campesino, pues es como que es una contraposición a lo del comerciante. Pues el campesino ese no se ha alejado nunca de su campo y hace el trabajo de siempre con los acostumbrados gestos cotidianos. Sin embargo, para ambos el resultado final es el mismo, ¿no? El descubrimiento de algo precioso. Para uno, para el campesino es el tesoro, y para el comerciante es una perla de gran valor. Ambos pues están, podríamos decir, acomunados también por un mismo sentimiento: la sorpresa y la alegría de haber encontrado la satisfacción de todo deseo. Y eso es encontrar el reino de los cielos, ¿sí? Finalmente, ambos no dudan en vender todo por adquirir el tesoro que han encontrado. Mediante estas dos parábolas, el Señor Jesús nos enseña qué es el reino de los cielos, cómo se encuentra y qué debemos de hacer para poseerlo. Y para ejemplos, pues hay muchos de los santos. Uno, San Francisco de Asís. Él deja todo, deja su dinero, deja su fortuna, deja su posición social y se entrega plenamente y totalmente al
Señor. No hay más. Hay una anécdota muy bonita de San Agustín. Yo les he dicho por eso que vean la película o leas su libro de San Francisco de Asís, para que se den cuenta de cómo el Señor pues le habló en una de esas ocasiones que él iba a una cruzada. Pues se cae de su caballo y cuando está tirado en el suelo, Dios le habla y le dice: Francisco, Francisco, ¿a quién quieres servirle? ¿Al siervo o al Señor, no? Y él se sorprende de esas palabras que el Señor Jesús le dice, ¿no? Y pues creo que todos queremos servirle al Señor y no al siervo. Y a veces muchos pues prefieren servirle al mundo, al siervo y no al Señor. Bueno, ese fue el caso de San Francisco de Asís, pero de alguna manera es lo que nos da a entender el Papa, ¿no? Que cuando nosotros encontramos pues una lucecita, ¿verdad? Algo que nos está diciendo que es por ahí, que eso nos va a conducir al reino de los cielos, debemos de dejar todo, ¿sí? Debemos de ser prestos, ¿verdad?, a esa entrega plena, total, hacia el Señor. Luego a continuación nos dice él, ¿qué cosa es el reino de los cielos? El Señor Jesús, pues realmente no se preocupa él en explicarlo, sino que él lo va a enunciar desde el inicio de su evangelio. Y fíjense cómo empieza su predicación, diciéndonos: el reino de los cielos está cerca. También hoy está cerca, en medio de nosotros, nos dice el Papa. Él dice. Sin embargo, dice, jamás lo hace ver directamente, sino siempre por un reflejo, ¿no? Como el sol, ¿no? Como el sol cuando empieza a salir, ¿verdad? No lo vemos al sol directamente, ¿verdad? Y nos lastima, ¿no? Si viéramos al sol directamente, nos lastimaría, necesitaríamos algo para verlo directamente. Siempre nos aprovechamos de su reflejo. Bueno, pues el Señor, ¿verdad?, nos habla también de esa manera, ¿no? Nos dice, ¿verdad?, que vamos a ver siempre ese reflejo, y lo hace de tal manera que nos narra el actuar de un propietario, por ejemplo, en algunos casos, o de algún rey, o en la parábola de las 10 vírgenes, y el Señor siempre va a preferir dejarlo a la intuición de nosotros, a que nosotros lo vayamos descubriendo. Y para eso, decíamos, se vale de parábolas, de semejanzas, nos va manifestando pues todos los efectos que puede tener. Nos dice que el reino de los cielos es capaz de cambiar al mundo, como por ejemplo la levadura, ¿no?, oculta en la masa. También nos dice que el reino de los cielos es pequeño y es humilde como un grano de mostaza, que sin embargo se volverá grande como un árbol. Las dos parábolas sobre las cuales el Papa nos reflexiona aquí nos hacen entender que el reino de Dios se hace presente en la persona misma de Jesucristo el Señor. Él es el tesoro escondido. Él es esa perla de gran valor. Y se entiende, ¿verdad?, la alegría del campesino y del comerciante. Lo han encontrado. Por ejemplo, Mateo, ¿no?, lo encontró y dejó todo, ¿sí? Saulo de Tarso, ¿no?, también nos dice, es la alegría de cada uno de nosotros cuando descubrimos la cercanía y la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Por eso, ojo, debemos estar muy alertas. Por eso es muy importante en la oración, en esos momentos de oración y sobre todo la oración personal que hacemos en la noche, en la madrugada, a las 3 de la mañana, dejar siempre unos espacios de tiempo, de silencio, para que el Señor nos hable, para que nosotros vayamos detectando la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Y quiero decirles que Él nos va a hablar, porque Él nos habla
No crean que nada más le habló a Faustina Kowalska, a Francisco de Asís, no. Él nos habla, porque es tan grande el amor que Él tiene por nosotros que no quiere que nos perdamos, ¿sí? Es por eso, cuando nosotros hacemos esa entrega, esa donación plena y total de nuestro tiempo, de nuestra persona, de nuestro ser, Él nos va a hablar. Por eso dice que es una presencia que transforma la existencia del ser humano y nos abre a las exigencias de los demás hermanos. Es una presencia que nos invita a acoger toda otra presencia de los demás, sea extranjero, sea inmigrante, sea pordiosero, sea quien sea. Es una presencia acogedora, alegre, fecunda. Así es el reino de Dios dentro de nosotros, cuando nosotros le damos esa apertura, cuando nosotros dejamos que el Señor actúe en nosotros. Por eso les decía, es muy importante, ¿verdad?, cuando nosotros entregamos nuestra voluntad y le decimos al Señor Jesús, toma mi voluntad y pon la tuya en mi corazón, para que nuestro Padre Celestial haga lo que Él quiera con nuestra vida. Y entonces cuando nosotros nos volvemos verdaderos instrumentos de Dios, y es cuando vamos a empezar a sentir la presencia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pues bueno, yo creo que ahí dejamos el tema. Es un tema muy amplio, es un tema muy profundo. La verdad, créanme que me ha costado. Quiero decirles que me ha costado, he estado preparándolo. Trato de explicarlo de la mejor manera. No sé si lo estoy haciendo bien. Le pido a Dios que me ayude, le pido al Espíritu Santo que ustedes lo comprendan, que ustedes lo viven, porque esa es mi gran ilusión, ese es mi gran sueño, que todos encontremos el reino de los cielos, que todos encontremos ese camino para regresar a la casa del Padre. Recuerden que nosotros no somos de este mundo, nosotros venimos de Dios. Somos hijos de Dios y caminamos hacia el reino de los cielos. Y si no, lean a Carl Jung, ¿qué dice Carl Jung, verdad? Que si nosotros no logramos resolver esas tres interrogantes y ya pasamos de los 40 años, vamos a ser los seres más infelices de este mundo, ¿sí? Por eso yo los invito, ¿verdad?, a que ustedes descubran la esencia de lo que son. Y el Señor Jesús, pues de una manera más coloquial nos dice allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 5, nos dice que tenemos que renacer del agua y del Espíritu. Porque si no renacemos del agua y del Espíritu, si no somos capaces de vislumbrar el reino de los cielos en esta vida, pues lógicamente no lo vamos a tener en la eternidad. Y vamos a sufrir entonces eternamente. Y yo creo, como también a veces se los he dicho a mis hermanos de la sierra, no es justo que después de tanto sufrimiento que han tenido en esta vida, porque créanme, las personas de allá de la sierra sufren, muchos de ellos sufren, y hoy creo que la mayoría estamos sufriendo por esta pandemia, pero podemos tener un mañana hermoso, inimaginable, lleno de felicidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. Pues que Dios nos bendiga, que Dios nos dé esa capacidad para poder vislumbrar en esta vida el reino de los cielos, para irnos identificando paso a paso en los años que nos restan de vida para llegar a Él. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.